are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo queso fresco casero, muy fácil de hacer. Los ingredientes que vamos a necesitar son una olla honda que tenga capacidad para 1 galón de leche. La leche de preferencia que sea la del tapón rojo, que es leche entera, pero por la dieta y otros asuntitos he decidido esta leche. Una taza de vinagre destilado, el jugo de un limón y una cucharada de sal. Lo primero que vamos a hacer es encender la estufa a temperatura alta y echar las leches a que se calienten a temperatura de 180 grados. Pero si no tiene con qué medir la temperatura, yo les voy a decir cuándo va a estar lista. La leche de preferencia sería leche de vaca, pero usted puede escoger la leche que quiere, porque a veces uno no quiere leche que es muy grasosa. Entonces puede usar low fat, 1%, fat free, el tipo de leche que usted quiera, pero leche de vaca. No vaya a usar leche de almendra ni de coco. Tiene que esperar a que se caliente la leche. No debe dejar que hierva. En las orillitas va a empezar a ver unas espumitas que le está como indicando que ya va a hervir, pero no debe permitirlo que hierva, sino que debe de estarlo moviendo. Si tiene un termómetro de cocina, puede usarlo, pero tiene que llegar a 180 grados Fahrenheit de temperatura la leche, porque cuando esté a 180 grados le vamos a agregar el vinagre, el limón, pero hay que esperar que se caliente. Puede ver que ya a la orilla se está empezando a marcar la leche y como anda sus manitos bien limpitas, puede tocarla, está tibia. Recuerde que tiene que estar bien caliente. Y seguimos moviéndolo para que no se nos vaya a pegar. Podrán ver cómo se está poniendo de espumosa en la orilla también, cómo se está marcando, como no es nata, como la espuma bien espesa en la orilla. Pero no hay que dejar que hierva. Voy a tomar la temperatura. Si está a 180, esto ya me está indicando que está lista, pero tomemos a ver si está a 180. Ya le voy a empezar a echar el vinagre con el limón. Perfecta, sí, está a 180. Creo que hasta un poquito más. Entonces, le echo, no la apago la estufa, le echo la mitad de la taza y lo sigo meneando. Le echo la otra mitad. ¿Pueden ver cómo se está cuajando? En Honduras usan una pastilla de cuajo, pero aquí no sé dónde la podría encontrar. Pero siempre me ha funcionado el vinagre y el limón. Recuerden, una taza de vinagre y un limón. Miren cómo está cuajando. ¿Pueden verlo? Lo vamos a dejar como 1 minuto más, cogiéndolo, y después la apagamos. Mírenlo. Cómo se está separando el suero de nuestro futuro queso. Miren. Después lo vamos a colar. Tal vez tiene alguna manta en su cocina, una tela de gasa o de camiseta. Lo voy a dejar un momentito. Lo voy a apagar. Esperar como unos 5 minutos que se me enfríe. Miren cómo está todo cortado. Para colarlo, voy a usar una olla o friderita que sea honda. Le pongo el colador y la gasa donde lo voy a colar, porque aquí me va a quedar el queso. Miren, pueden usar una manta así, que es ralita, pero yo prefiero usar que es como gasa o como tela metálica, algo así pareciera. Me gusta más porque es más fácil, se licúa más rápido. Vamos a proceder a colar nuestro queso. Todavía no le he echado la sal, recuerden, ¿verdad?
Con respecto al termómetro, no es termómetro para humanos, es termómetro de cocina, ¿verdad? Podrán ir viendo cómo va quedando el queso arriba y todo el suero. El suero se lo puede ir botando, porque no tenemos a quién dárselo. En Honduras acostumbran a dárselo a los cerdos, al ganado, pero aquí ni modo. Vamos a aprovechar hasta lo último poquito y echarlo. Le botamos el suero, lo volvemos a tirar nuevamente donde lo estábamos colando, porque en este momento le vamos a agregar la cucharadita de sal. Uy, ¿qué es esto? Se mira así rosada porque es sal del Himalaya. Puede usar cualquier sal que guste. Mira, mezclamos bien la sal. Y lo vamos a volver a pasar al colador para que se le quite todo el suero. Después tratamos de exprimirlo con la mano, ayudado con la mano, aunque está bien caliente. Poco a poquito lo vamos a ir, mire, sacándole el suero. Si gusta, puedo dejarlo así a que él solo bote el suero. Pero a mí como que me desespera estar esperando a qué hora me voy a probar mi quesito. Así que le ayudo a acelerar el proceso. Trato de escurrirlo lo máximo posible. Y ahora lo voy a dejar que se enfríe unos 15 minutos. Para presentarles mi riquísimo queso fresco hecho en casa. Mire, todavía le sigue saliendo suero. Bueno, lo dejamos aquí 15 minutos. Mire, seguimos sacándole todo el suero posible. Ahora lo vamos a poner en nuestro plato porque nuestro queso ya está listo para comer. Miren qué precioso nos quedó. Nos quedó precioso. Vamos a ver el sabor. Ahora lo vamos a partir para probarlo. Recuerde que esto tiene que estar refrigerado máximo de 2 semanas, pero está tan rico que creo que no van a aguantar 2 semanas en la refrigeradora. Ahora vamos a probar nuestro quesito con un poquito de frijolito. Notarán que todo es chiquito, porque como es chiquito, así no engorda. Frijolito. Al mío, como no me gusta lo picante, le voy a echar un poquito de un encurtido. Y al de mi asistente, ¿cuánto? ¿Me decís cuánto? Ya. Picante, porque ella es una chica picante. Yo no. Yo siempre he sido tranquila. Un poco peleona, pero tranquila. Ok, quita el tuyo, tu taquito. Ay, 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 Dios mío. Ya me imagino esto como bastante delicioso. Miren, frijolitos encurtidos y el quesito hecho aquí en mi casita, en mi cocinita. Vamos a probarla. Dios mío, Dios existe. Dios existe. Es delicioso.
Disculpen. Prueben hacer este queso. Les va a encantar. Y en menos de una hora lo hacen y hasta lo comen. Los quiero mucho, cuídense. Nos vemos en el próximo video.